Ricardo Rollman, al señor intendente Celso Bordoni, a José Corbata, que es una persona que ha venido a defendernos, porque él es de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y defiende los derechos del pueblo. Así que muy bienvenido también, especialmente. A Sebastián Bassi, a Juan Marcialetti y a Sandra Kiefer. No los nombré, chicos, porque bueno, no los tenía en la lista. No sé si ustedes gustan presentarse. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Buschi, yo soy el subsecretario de Asuntos Legales de la Municipalidad. Y bueno, La Municipalidad tiene la obligación de defender a nuestro pueblo. Disculpen, ese es mi pensamiento. Y además, para eso los hemos elegido a todos, para que nos cuiden, para que protejan el pueblo, para que, cumplan su función y nos escuchen. Yo les voy a contar un poquito, alrededor del año 2000, cuando se juntaba, se reunía la sociedad de fomento que había en el pueblo. Acá hay una persona que está luchando para lograr que se vuelva a hacer la sociedad de fomento, que es la que necesitamos para estas cosas, y no nosotras que somos aprendices de esto porque hemos tenido que leer mucho. De pertenencia, y eso hace que, como decía la señora, tengamos una localidad siempre ordenada, limpia, que no pasa en todas las localidades, así que en eso los felicito. Vamos al 2002. El 2002 es el tema del Código de Planeamiento Urbano. En el 2002 se hace el código para todo el distrito, salvo localidades como Tres Picos y Chasicó que quedaron fuera, los demás tienen un Código de Planeamiento Urbano, donde se diferenciaban las distintas zonas que había en el código y los usos y cosas que se podían hacer en las distintas zonas. En la zona que estamos ahora con el problema de los espacios verdes, se dicta hacer ese espacio que no es espacio verde, sino como espacio recreativo, donde se podían hacer kioscos, confiterías, locutorios, servicios para que la gente, servicios para que la gente pudiera utilizar. Bien, ese código del 2002, al hacerse, y vos decís, yo quiero esta zona, declararlo, cambiar el uso y la utilidad de esa zona, vos tenés que ver primero si tiene dueño. Si tiene dueño, a esos dueños, o hay que indemnizarlo, como yo dije el otro día, o hacer una expropiación. A veces las expropiaciones de bien de utilidad hay que declararlas, y algunas salen rápido, como por ejemplo, nosotros estamos por comprar las tierras para agrandar el cementerio. Si por el lado del dueño, que es Leturia, no hubiera tenido la decisión de venderlas y de negociar con nosotros, no se hubiera podido comprar hasta que no se expropia. Ese mismo problema lo tenemos en Torquín para agrandar el cementerio, porque la dueña de las tierras de atrás directamente no quiere vender. Ni vender, ni alquilar, nada. No quiere hacer absolutamente nada. Tenemos que expropiar. Primero tenemos que decir para qué queremos expropiar, qué utilidad pública va a tener. Para esto es un cementerio, y esto hay que plantear que queremos mantener el espacio verde. Para poder hacer eso, nosotros lo que estamos haciendo, y hoy trajimos justamente el lote que está alambrado, que empezaron a alambrar, ¿no? que están alambrando, es el número 18. Vialidad de la Provincia de Buenos Aires expropia una parte de ese lote en el año 73 para hacer la ruta. Una parte está expropiada por Vialidad. Y la otra parte, creo que es el apellido, ¿cómo era el apellido? Joular. Era de una familia Joular que se quedó con una parte muy pequeña, que es la que está alambrando este muchacho que estamos hablando. Lo que vamos a hacer es pedir certificado de dominio de toda la costanera esa. A ver quién realmente tiene ese dominio y de quiénes son esos lotes. ¿Para qué? En caso de que después decidamos expropiar, hay que hacer una expropiación y ver de dónde sacan los recursos, porque hay que pagarlo. Yo entiendo lo que ustedes dicen del espacio verde, está bárbaro, pero si una persona tiene una escritura de una tierra, nosotros no se la podemos sacar, porque realmente son de la persona que es el titular. Es distinto si esta persona que está hoy alambrando no haya hecho una asociación, como yo ayer hablé con las personas, no haya hecho una asociación y podés pagar los impuestos, pero eso no te da derecho a edificar por 20 años. ¿Entendés? Porque vos estás haciendo una posesión 20 años. Eso se lo expliqué a él, creo que el año pasado puso todos los impuestos al día, y él dice que era de un abuelo o bisabuelo, no sé, no me acuerdo bien qué me dijo.
realmente, si él tiene una sucesión hecha o si es heredero, habría que después fijarse en los papeles, los abogados saben más que yo, por eso vino el asesor legal. Pero no me preocupa tanto ese, sino todos los demás lotes. Habría que ver de quiénes son. Hay gente que compró, sí, ya termino. Hay gente que compró los lotes después del 2002. ¿Cuál es el problema de esto? Mostrame el certificado 18. Le expliquemos bien un certificado de dominio. Yo se los voy a mostrar después, se los paso si lo quieren ver. Esto es un certificado de dominio. Acá está de cuánto es el lote, de qué medida y todo. Y acá dice gravamen, restricciones y interdicciones. En blanco. De la manzana 18. No hay nada. No está ni que era espacio verde, no está de que no se puede construir, no tiene nada de prohibición ese lote, el 18. El 1 de la manzana 18. De la manzana 18. Uno de la manzana 18. Uno de la manzana 18. ¿Entendés? Entonces, hay que ver, vamos a pedir todos los lotes de esa costanera, a ver si sale con alguna restricción. En la manzana 18 está el 1 y el 2. Este puntualmente es el de la provincia de Buenos Aires. Este es el de la provincia. Se expropió. Expropió para hacer la ruta. 40 y pico. Tenemos que pedir que no salió el de al lado. Que debe ser Debe ser en cuestión. Perfecto. Que ahí vamos a saber si tiene alguna interdicción o restricción. ¿Ese sería el lote 1 o 2, el de provincia? Este uno. es El uno. 1. Uno. Parte de la 1. Parte del 1. Parte del lote 1, no es todo. Porque Tiene 4.108 metros. exacto. No sé cuál es, no lo conozco físicamente, ¿no? Pero esa es la superficie que tiene. Y es de la provincia de Buenos Tiene Aires. 100 metros. Ese es el que alambraron, Sonia. Sí. ¿Y eso que está diciendo? No, ese es el de la provincia de Buenos Ah, Aires. bien. El que alambraron es lo que, a ver, era un remanente, era un cuadrado. Cuando se hace el plano de afectación, afecta a una parte, de una porción. Entonces lo que quedó es lo que están alambrando. ¿Se entiende? Es lo que quedó entre la ruta y el borde del arroyo. No. No, pero después está la bomba de agua y todo, no sé cómo era. No, es que, no sé, yo no lo fui a ver, Yo pero- lo único que digo es que hay que ir y Sí. verlo con los ojos, verlo. Porque una cosa es Yo lo fui a decir- medir. Ah, fuiste. Sí, Bueno, lo fui a medir, por eso. perfecto. Porque vos tenés todo el monte de pino. Por eso, vos tenés de ancho de ruta, si no me equivoco ahora, son 100 metros que tenés. De línea municipal de este lado, digamos, del lado de Sandungaray Sí. al lado del arroyo. Bien. ¿Ah? Ahí estaban los 100 metros. Entonces queda un lote solo. De las 3 que eran originales en esa manzana, Sí. quedó uno solo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto al palo que está puesto sobre la barranca, ¿eso fue medido ahí en ese lugar? A ver, yo lo que me dieron que no fui a medir el terreno ese, sino lo que habían ocupado. ¿Tá? Donde habían puesto el alambrado. Que me daba que no estaban en el lote este de provincia. O sea que era en particular. Claro. Porque Después, ese no avanzó sobre- Después, Me pasó a un ver, planito. le puede haber o ganado terreno al río, que no creo, o haber perdido terreno. y ha Lo más perdido probable. porque las barrancas Lo se más van probable es que haya comiendo. Ha perdido, Sí, se seguro, van por las perdiendo, barrancas se van van comiendo. Sí. Pero bueno, yo los invito a que cualquiera de ustedes vaya y visite el lugar y van a ver que hay un poste puesto en la barranca, pero no en la barranca a distancia, a 1 metro, 2 metros, lo máximo puede ser. Y ahí de la barranca tenés el río abajo, en ese sector. No me importa la persona porque también no es ir contra la persona, es ir siempre a favor del pueblo. Las personas merecen todo el respeto, pero que no hagan cosas que no correspondan, ¿no? Entonces, ese lugar me parece que si ustedes van y lo miden, si llevan perdón, Entonces, al dimensor. Sí. Bueno, si vas y te fijas, yo calculo que vas a decir, no se puede hacer eso. Porque no están ni siquiera los 15 metros que te pide hidráulica. es que no están en el plano. Pero no importa el No plano, figura que a mí hay me que sirve. mirar. Bueno, Claro. pero yo hablé con el ADA, que es, y me dijeron, no hay ningún permiso de construcción ni de nada aquí. O sea, lo tengo todo, Está si bien, me quieren está pues os muestro. Pero, y me dice, y eso tiene que hacerse siempre bajo la ley. La ley de hidráulica, la ley de geodesia, del ADA, que es el ente regulador del agua, y del otro que nombramos recién, que dijeron OPS y el camino de Silva. Bien. Es mucho lo que hay. Porque No, está bien, hay que escuchame. tener en cuenta también que hay partes que son inundables. Sí. Bueno, a eso ver, no te digo. comento una cosa. Por porque eso a veces se pone la restricción, Muchos tenemos todavía, Hay yo una- no lo viví, ¿no? Pero en esa gran inundación del 44,
En nuestra familia falleció mi bisabuelo y 3 tíos de mi padre estuvieron con el agua al cuello sacando su familia a caballo dentro de las aguas. O sea que y muchísima gente que falleció en ese momento. Y en el 2003 O sea también que llegó el es río. una zona peligrosa también para... A ver. El plano que genera esas manzanas es el plano original de Satumaray, del año 1900. 1900. Por ahí. Ahí no había ninguna restricción de nada. No existían las restricciones. Bueno, Claro. entonces la parcela llega hasta el borde del río. O sea Ahora, que pueden pará, construir hasta pará. abajo. En el año 77, que se crea la 89, la ley 8912, que es de ordenamiento territorial de la provincia, ahí empiezan a cargarse las restricciones. Entonces, si ahora en la municipalidad me entra un plano de división de ahí, ahora sí le tengo que pedir esos 15 metros. ¿Se entiende? O sea, del borde del arroyo le tengo que pedir esos 15 metros. Pero ahora, estas parcelas son las originales. Más allá de que le hayan hecho ese Él cerró plano, lo original. ¿eh? Él cerró lo original. Claro, cerró el original. El del año 1900, ¿ah? Y No sé para- si me- no sé o si sea, me- ¿te parece correcto? ¿A ustedes les parece correcto? Una Es pregunta. que no le podemos hacer nada porque llega hasta ahí el terreno. Una pregunta, ¿Cómo perdón, no? perdón, perdón. ¿No decís que Una tiene que pregunta, tener perdón. 15 metros? No, si hubiese un plano nuevo. Claro, si A ver, me Graciela, meto un plano si para quiere dividir ahí. vender. No, digamos, más allá de estas cuestiones de ordenanza, de cómo, Sí. digamos, a ver, de cuándo se hicieron, de cómo eran originariamente, ya sabemos que son muchos años y las cosas después fueron cambiando. Pero si pensamos en la peligrosidad de las cosas, en lo que podemos llegar a estar cediendo, vendiendo o que ocurra, pero que pueda tener consecuencias nefastas después, eso es posible de modificar, no porque uno vaya contra esa persona, sino por llegar a un acuerdo de que justamente seguir en ese camino es exponerse a un riesgo muchísimo mayor, digamos. Eso es posible de charlar, es posible de hablar, porque si nos remitimos a donde estaban las tierras hace 200 años, seguramente No, a ver, no. yo lo que le intento explicar es que el terreno llega hasta ahí. Porque fue anterior a la ley 8912, que es donde empiezan a cargarse estas restricciones que bien están para hacer la limpieza de los arroyos, de los ríos, etc. Entonces, no podemos legislar para atrás. Llegó hasta ahí el terreno. Pero es posible Después, relegislar a algo ver. cuando la persona está en peligro, inclusive aunque no lo sepa. Es una pregunta que hago, ¿no? No, para mí no. No puede ir para atrás. Pero, bueno, Lo pero que sí se para- puede hacer es... Perdón, pregunto, las intervenciones son actuales, las intervenciones que se están haciendo. Sí. Sí, lo que pasa es que a mí no me entró ningún plano de mensura y división de ahí, entonces no le puedo exigir nada. Ese es el problema. Todavía no están Claro. declaradas ni siquiera. No se modificó los el título proyectos. original, digamos. El plan original no se modificó ahí. Más allá de que sí modificaron lo que es la traza de la ruta, que incluso es anterior al 77. 73. Por eso son del 73. Pero también tenemos que fijarnos los entes reguladores del agua. Hidráulica te dice que la última lluvia grande, donde hubo la última crecida del río, es a partir de ahí donde se toma. Yo lo hablé personalmente con Sebastián de la Plata, que me dijo eso. Bueno, tal vez tendría que decirle que me lo mande escrito. Creciente, crecida, por ejemplo, en el año 2003, creo que Arnaldo debe tener alguna Así se filmación. define porque- la línea de Rivera, con la mayor crecida. Claro. A partir de ese momento, por ejemplo, que fue en el año 2003, no sé si ustedes se acuerdan, Roberto, vos que siempre estás sacando fotos, fue la más grande que tuvimos después del 44. Después hubo otras, ¿no? Que llegó hasta la barranca del río. Ese sería el límite. Esa es la política que sigue hidráulica. Esa es la política que sigue hidráulica y que incluso me dice, consultan hasta una señora que vive cerca, ellos van y consultan hasta dónde La 1 llegó. en 1000. Eso es lo que se denomina 1 en 1000. Cuando se construye un dique o una represa, se consulta la crecida máxima, que es 1 en 1000 porque se puede repetir, que es la temática que tenían los ingleses con los ferrocarriles. Por eso siguen siendo las estaciones un lugar seguro frente a las inundaciones, porque la hicieron ingenieros militares, no ingenieros solamente, sino ingenieros militares. Inscrito en el registro es una cuestión privada, el municipio no tiene acción. La única acción que tendría en el caso es la expropiación, que es una cede el derecho a propiedad por la fuerza por el Estado por una utilidad pública, pero si no, no tenemos acción. No es que como Estado yo sé que están ocupando el lote al lado y me meto, porque no tendría legitimación activa, lo que se llama. O que sea un Sí, terreno un bien municipal. Si fuese municipal, claramente, estamos Sí, obligados sí. a... Pero el tema es que, en este caso, supongamos que se llama Juan Pérez, el titular dominial, y está ocupando lo otro, yo no tengo acción para meterme. Llegado el momento que se decida, si es que se decide o no,
hacer una expropiación o pactar una venta, que es la otra forma de transmitir dominio. La expropiación es cuando, como lo explicó el intendente, si el particular no quiere vender, te lo quito y te pago. Una venta forzosa. Pero en este caso no habría nada. O sea, será contra el titular dominial que se hace un juicio que es largo, la expropiación no es un juicio sencillo, fundamentalmente también por las notificaciones a los muertos. Porque esa es la realidad, hay que notificar al titular dominial o a sus herederos. Si no hay nadie, se publican edictos, es un proceso arduo, no es simple, lleva tiempo y hay que pagar. O sea, y la utilidad pública también obtenerla previamente. Y la afectación Sí. de la expropiación al caso específico. Al caso específico. Porque si no sucede como pasó con el aeropuerto de Warnes, que durante todo el tiempo estuvo expropiado, se le pagó, como no se hizo el hospital, volvió a la familia y la familia después lo vendió. Es decir, que la conclusión número uno es que se puede expropiar, es una de las leyes, no sé si no es la 90-80, una de las más antiguas que tiene el país, porque así se edificó la gran parte de la ciudad expropiando, pero tiene que haber una afectación del bien expropiado que tiene utilidad pública. En este caso, un espacio verde, un área recreativa, tiene utilidad pública. Se puede demostrar la utilidad pública, pero está el costo, está el dinero. Y que no es solamente para hacerlo desde una gestión, es continuarlo un poco más hacia adelante también. Y otra cosa, el titular de dominio o el dueño se puede oponer a la utilidad pública. Puede decir, no está acreditada la utilidad pública. Y ahí entra un juicio con lo que implica un juicio. En los tiempos de siempre y de hoy, con las apelaciones de por medio, va en extenso, no es una cuestión rápida y sencilla. Pero siempre va contra dueño o el poseedor actual. Porque yo no lo puedo sacar a las patadas a la persona que está, no tengo legitimación. Distinto, claramente, si es la provincia que se le mete en la parcela esta, tiene que serlo la provincia, nosotros no, o si fuese municipal, lo hacemos nosotros la municipalidad. Pero es un tema ya ahí entre particulares. Andrés, yo una consulta que, por lo que yo entiendo, ¿no? O sea, en el 2002 se declara espacio verde, nunca se indemnizaron los daños. Ahí hay otro error. O sea que hay... No es espacio verde, es no es- espacio recreativo. Claro, es una zona de esparcimiento, que no es lo mismo que espacio verde. El espacio verde, yo vuelvo a lo mismo porque cuando se hace un loteo, con esto 8912, vos tenés que marcar dónde está el espacio verde. Y lo definís en el plano y ya queda eso marcado como espacio verde. Acá no pasa eso. ¿Ah? Eso es una zona de esparcimiento que se puso en el código, pero no es espacio verde. Es una zona de esparcimiento. Gustavo. No, mira, justamente iba a inscribir a ese tema del 2002. Sí. El código lo pide el municipio, lo hace la provincia. ¿Quién hace el código de reordenamiento? Los códigos de ordenamiento lo hace el municipio a pedido de la provincia. Bien. Con esta ley 8912, los municipios, todos los municipios, los 135, tienen que tener su código de ordenamiento urbano. Exacto. O sea, lo elabora el municipio, ya sea elaboración propia o contrata algún estudio, alguien que lo haga, pero lo tiene que tener. Eso, de cualquier manera, a partir de ahí no se expropió. No puede intervenir. Y en este caso, ¿cómo sería, suponiendo que el informe de dominio de que esa persona no es la propietaria y que está haciendo una usurpación, entre comillas, el municipio tiene la capacidad de proceder o seguiría siendo entre particulares? Acá sería un particular, la persona que quiere quedarse con el terreno, y los otros que serían los vecinos de Salmongaray. No. Si hay dos partes. Acá lo que está haciendo el hombre es tomando posesión. Sí. Ahí se ha nombrado. ¿Quién Lo que- puede...? Lo que nosotros podemos hacer si empieza a construir, Es no para tiene ordenar. permiso para construir porque Sí, no tiene un papel que lo acredite. El único que Hay que uno definir que la lo puede usurpación. sacar Claro. es una Definir persona la que tenga usurpación. mejor derecho. Exacto. Y una persona que tenga mejor derecho puede ser el titular dominial, los herederos declarados, con el bien ese, el bien se llama el lote, denunciado en la asociación, que pasa, dice que el muerto tenía tales bienes, lo pasa hasta el lote, inscripto en el registro de la propiedad a su nombre, y luego ahí puede iniciar el juicio de reivindicación. El juicio de reivindicación, a diferencia de un desalojo, el desalojo es el tenedor, no tiene el ánimo de poseer. Un tecnicismo, tenencia y posesión no es lo mismo. Poseedor es el que tiene la cosa y con ánimo de dueño. Tenedor puede ser el titular de dominio o uno que está haciendo usurpación. Tenedor es el que tiene la cosa pero sin ánimo de dueño, por ejemplo, una persona que alquila un inmueble. El locatario es un tenedor, no poseedor. Por eso, a veces son cuestiones técnicas, pero no sé si- no los quiero complicar, pero... No, y la última, el dominio, el dominus, es no admitir que otro tenga mayor derecho sobre la cosa que el que yo tengo. Entonces la posesión, la tenencia y el dominio van en la usucapión
con aquel que no tiene vínculo con la cosa y no tiene ánimo de poseer. Por eso está la usucapión. Frente a la inacción del titular registral o frente a la falta de interés en el bien por parte del titular registral, el particular, mediante un juicio, probando con testigos, probando que no hay violencia, probando que está usucapiendo, ¿no? Que está usurpando. Para colmo, Ramos Padilla falla el año pasado que la tenencia, obviamente, de un bien, si viene por una usurpación y está lograda en horas de día, no constituye el delito porque no hay ocultación del delito. Así que para hacer usucapión y para hacer usurpación tiene que ser de noche, de día no. Es un horror jurídico, pero es un fallo de la justicia. Que generó en ese caso, quien actuó fue el dueño del inmueble. Claro. Ahora, si se me meten en un lote mío y lo dejo pasar, pasó. Pero cuando intento repeler esa agresión de un usurpador o de un pretenso poseedor, tengo acciones para sacarlo. Pero acá... Bueno, pero no es el caso acá. No esto sería el caso, no es la puntual para acá. Una duda, Bueno. quiero que me la aclare. Acá supuestamente esta gente se decía dueño de un terreno, de un lote, de lo que fuere, Sí. del cual nunca pagó nada, pero de buenas a primeras